Hola chicos, en este video vamos a comenzar entonces a trabajar un poco ya sobre la parte gráfica de Swim. Vamos a comenzar entonces viendo cuáles son las funciones de entrada y salida que nos ofrece entonces el paquete Swim. Bien, para las funciones de salida entonces Java proporciona el paquete Swim, el cual posee clases e interfaces para la construcción de una GUI, o en este caso pues, por sus siglas en inglés, pues interfaz gráfica de usuario. Tanto para realizar operaciones de salida como de entrada de forma gráfica se utiliza la clase JOptionPaint, perteneciente al paquete javax.swing. Es decir, a la hora de utilizar esta clase tenemos que hacer la importación de este paquete. La salida de datos se realiza con el método showMessageDialog y la entrada con el método showInputDialog. Ambos métodos están dentro del paquete Swing y se deben utilizar con su correspondiente clase, que es la JOptionPaint. Es decir, JOptionPaint es una clase que me permite el poder mostrar cuadros de diálogo en pantalla, tanto para salida como para entrada de datos. Comencemos entonces aquí con la sintaxis del método showMessageDialog. ¿Qué significa? Pues en este caso como mostrar un mensaje de diálogo, un cuadro de diálogo. Entonces sirve para mostrar mensajes por la pantalla. De la sintaxis es la siguiente: siempre tenemos que hacer alusión al nombre de la clase JOptionPaint y escrita con esa sintaxis en particular. Ojo con las mayúsculas y las minúsculas. Punto showMessageDialog, también obviamente pues mayúsculas y minúsculas ahí. Observen en este caso pues que se implementa eh, el método de escritura camel case. En este caso es que los nombres de los métodos siempre comienzan con minúscula, pero como son varias palabras, entonces cada palabra comienza con mayúscula. Esto pues para facilitar la parte pues de la lectura del código fuente. Bien, entonces el método showMessageDialog entonces recibe dos argumentos. Primero que todo, la ventana padre. Por el momento, como están viendo todavía la parte gráfica de Java, entonces ese argumento lo vamos a mandar siempre como null. Siempre null. Y después entonces puede ir lo siguiente, puede ir una cadena de caracteres que es el mensaje a mostrar, o podemos imprimir una variable, o podemos imprimir lo que nos retorne una función parecido pues al print o al println. Vemos un ejemplo aquí rápidamente. Entonces, tenemos el siguiente caso. Entonces, tenemos una variable que llama base que vale 2, el exponente que vale 3 y queremos calcular pues la potencia de eso. Y vamos a mostrarla por la parte gráfica utilizando entonces un cuadro de diálogo. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, joptionpaint.showMessageDialog. Abrimos paréntesis para los argumentos y null. Entonces, como les decía aquí, ventana padre siempre vamos a mandar como null. Para este caso, para el showMessageDialog. Coma. Y el otro argumento ya es la cadena a mostrar. Ya esto es un string o puede ser una variable o lo que me retorna una función. En este caso, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a concatenar todo esto como si fuera una cadena. Entonces, quiero concatenar este mensaje más lo que tenga la variable base, más este otro mensaje, más lo que tenga el exponente, más esta otra cadenita, más lo que me devuelva entonces el método POW. Y por pantalla saldría entonces este cuadrito con el mensaje. El cuadrito entonces simplemente tenemos que mandarle es qué mensaje queremos mostrar. Ya él nos pone aquí pues el titulito. Más adelante vamos a ir viendo que eso se puede también pues personalizar. Ya por defecto tiene pues el iconito aquí de información y un botoncito de OK para cerrar, o también lo podemos cerrar por acá por el botón de la X. Vamos entonces a ir probando este código para que ustedes lo vayan viendo funcionar. Yo voy a copiarlo y aquí voy a crear un nuevo proyecto. Entonces Java with and Java application, y vamos a colocar en este caso entonces ejemplo IO, pero utilizando Swing. ¿Sí? Y finish. Digámosle pues que nos queda aquí la clase principal pues para facilitar aquí el ejemplo, que lo hagamos más rápidamente. Entonces voy a hacer el ejemplito pues aquí dentro del main. Entonces decimos aquí. Entonces, en este caso aquí tenemos la base y tenemos el exponente. Y nos dice en este caso, pues como yo copié y pegué pues de la diapositiva, en este caso, me dice, bueno, mire, esta clase no existe. Ahora, yo voy a hacerla desde cero. Mire lo que yo voy a hacer aquí. Voy a escribirla desde cero. Entonces, por ejemplo, JO,
puedo escribir hasta ahí y control y la barra espaciadora para obligarlo a que me saque la ayuda. Te digo aquí JOTionPaint, punto. Y al escribir punto ya me sale pues una ayuda aquí. Comienzo a escribir aquí show y entonces él va filtrando aquí pues por los métodos que comienzan con show. Dentro de esa clase pues existen muchísimos métodos pues para hacer, por ejemplo, salidas o entradas de información. Como les digo, más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces yo aquí necesito es el show message. Entonces escribamos aquí la M, ¿sí? Para que me filtre mejor, listo. Entonces me dijo acá show message dialog. Entonces escogamos esta primera versión, le damos doble clic. Entonces él me pide aquí la ventana padre, a ventana padre null, como les decía. Y después me dice entonces, bueno, ¿qué mensaje quiere usted mostrar ahí? Ah, bueno, el mensaje ya lo tenemos acá, entonces voy a borrar este. Listo, y entonces dejémoslo así. Entonces quiero mostrar el siguiente mensaje. Obviamente, pues eso puede quedar una sola línea, ¿no? Yo le doy enter aquí para que ustedes puedan ver pues completamente todo el código. Entonces vamos a decirle aquí enter para que ustedes vean completamente el código. Entonces esto sería pues todo el mensaje que yo quiero mostrar, concatenándolo ahí con el símbolo de el más. Verifiquemos. Y me dice el resultado de elevar 2 a la 3 es igual a 8, que es lo que me devuelve el método mat.power. Ese es un primer ejemplo pues del show message dialog y para qué sirve. Sigamos por acá. Sintaxis del show input dialog ya para realizar entrada. Entonces el método show input dialog permite realizar operaciones de entrada de datos de forma gráfica. Se debe tener en cuenta que este método siempre retorna una cadena, es decir, un valor de tipo string, que representa el valor ingresado. ¿Qué significa esto? Que así yo le pido un número al usuario, ese número siempre queda almacenado como una cadena. Entonces, si yo quiero hacer operaciones matemáticas con ese número, entonces me toca convertir una cadena a un número. Bien, para eso entonces vamos a realizar entonces ciertas operaciones que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si necesitamos ese valor como un número, bien, como un valor numérico, se debe convertir la cadena a su correspondiente tipo de dato numérico. Bien, miremos entonces aquí un ejemplo sencillo de cómo se utiliza entonces el show input dialog. Entonces, en este caso aquí, pues la sintaxis sería, tengo que asignar a una variable de tipo string lo que me devuelva, bien, o lo que me retorne, pues, este método show input dialog. Mire, siempre es con la clase JOTionPaint.show input dialog. En este caso, ¿qué recibe este método? Solamente recibe una cadena. Esa cadena representa pues el mensaje que le queremos mostrar al usuario para que él se guíe de qué es lo que tiene que ingresar. Miremos por acá. Entonces, como les decía anteriormente, dependiendo del tipo de dato, listo, que se ha ingresado, existen clases en Java que representan cada tipo de variable primitiva. Cada una de estas clases posee métodos para realizar la conversión de string al tipo de dato numérico correspondiente. Para convertir un string a, por ejemplo, un entero, se usa el método parseInt de la clase integer. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos esta cadena, ¿bien? Y la cadena es 150, pero mire que el 150 está almacenado entre comillas dobles, por lo tanto es una cadena, no es un número. Entonces necesito este 150 como un número para poderlo operar matemáticamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué haríamos? Declaro aquí una variable de tipo entero, bien, voy a llamarla entero y le aplico de la clase integer, le aplico el método parseInt, que significaría convertir a entero. ¿Y qué le mandamos como argumento? Le mandamos entonces la cadena que representa pues el número. Ya este 150 entonces al quedar ya como una variable numérica, entonces ya la podemos operar matemáticamente, por ejemplo. Ahora, si necesitamos convertir un string a long, por ejemplo, a un entero largo, entonces se utiliza el método parseLong de la clase long. Entonces, como les decía, cada tipo de dato primitivo tiene su correspondiente clase en Java. Por ejemplo, tenemos la misma cadena, 150, pero necesito 150 como una variable tipo long, como un entero largo. Entonces, ¿qué hago? Declaro una variable tipo long, voy a llamarla largo y ¿qué hacemos? Llamamos a la clase long y de la clase long llamamos al método parseLong, convertir a un long y le mandamos la cadena. Entonces ya queda como un long. Si necesitamos convertir un string a un doble, entonces se utiliza el método parseDoble de la clase doble. Por ejemplo, tenemos esta cadena 4.5, no sé, representa pues la nota de una evaluación, pero quedó como una cadena.
Entonces, si necesito convertir eso a un número para poderlo pues, sacar el porcentaje correspondiente, por ejemplo. Entonces, declaro aquí una variable de tipo doble llamada real, por ejemplo, y llamo la clase doble, y de la clase doble llamo al método parse doble. Mire, todos los métodos se llaman así parse, pero lo que varía en este caso pues es qué tipo de dato que queremos convertir y le mandamos la cadena. Si la entrada fue una cadena, pues no se convierte porque ya quedó como un string. Es decir, si yo le pido pues el nombre de alguien, pues que lo voy a convertir, ya quedó como una cadena. Bien, o una dirección o un correo electrónico, ya queda como un string. Miremos algunos ejemplos entonces del show input dialog. Vamos a utilizar el show input dialog y queremos convertir eso que entramos a un entero. Por ejemplo, tenemos aquí entonces el string, la entrada, que es donde va a quedar almacenado lo que el usuario escriba, y tenemos la base y el exponente como valores de tipo entero. ¿Cómo utilizo el show input dialog? Entonces, como él me retorna siempre una cadena, entonces lo asigno aquí a una cadena. Entonces, a la cadena de entrada, asignele j.paint.show input dialog y le mandamos este mensaje. Después, entonces, ¿qué pasa? El usuario, por ejemplo, aparecería este cuadrito aquí, básicamente, colocarlo más grande. Entonces, aparecería este cuadrito de aquí, ¿ok? Con el mensaje que yo le mandé y con esta caja de texto para que la persona escriba. También por defecto pues aparece aquí el iconito de pregunta y los botones de OK y de cancelar. Supongamos que el usuario ingresó un 2 y le dio OK o le dio Enter. Entonces ese 2 quedó almacenado ¿en dónde? En entrada, pero como un string, porque entrada de tipo string. Pero yo necesito convertirlo en un número para poder hacer la operación matemática de la potencia. Entonces, ¿qué hago? A la variable base que es de tipo entero le asigno integer.parseInt. Entonces llamo a la clase integer y de la clase integer voy a utilizar el método parseInt y le mando la entrada. Entonces ya este 2 quedó dentro de base como un entero. Voy a hacer lo mismo. Voy a reutilizar aquí la variable entrada para hacer la entrada del exponente. Entonces a la variable entrada le asigno nuevamente j.paint.show_input_dialog y le muestro este mensaje. Aparece este mensajito de acá. Bien, supongamos que el usuario ingresó un 3 aquí, listo. Entonces ese 3 la persona le da enter o le da OK, entonces ese 3 queda almacenado en entrada. Y después, ¿qué hago? Llamo a la clase integer otra vez y parseInt. Quiero convertir esta entrada, esta cadena a un entero y asignarlo aquí a la variable exponente. Entonces ya me quedó la base y el exponente como un número. Ya los puedo operar matemáticamente. En este caso, pues voy a llamar al método POW, como lo hacíamos pues anteriormente en los ejemplos también de la clase scanner. Y aquí utilizo el método showMessageDialog para mostrar el resultado. Que recuerden que este señor de acá recibe primer argumento null y ya después la cadena que yo quiero concatenar para mostrar por pantalla. Entonces, en este caso, ¿qué me va a salir aquí? El resultado elevado a la 3 es igual que 8. Probemos entonces este código de acá. Control C y vengo acá. Voy a borrar el anterior. Bueno, o voy a dejarlo aquí. Colocarlo aquí como comentario. Y ustedes ya lo pueden descomentariar y probarlo por aparte. Digámosle por acá que tengo entonces aquí. Voy a hacer la entrada y finalmente entonces muestro aquí la salida. Es como les mostré pues anteriormente, podemos autocompletar. Aquí pues por cuestiones del video no hacerlo tan largo, entonces voy a copiar y pegar, pero ustedes pueden obviamente aquí autocompletar. Entonces venimos aquí, ok, probemos la aplicación. Entonces, primer cuadrito de diálogo aquí de show input diálogo. Entonces me dice ingresa el valor de la base 2 y le doy ok o enter. Ingresa el valor del exponente 3 y le voy a dar enter aquí. Ok, entonces ya los números ingresaron, se convirtieron a entero y en el mensaje, en el show message dialog, entonces ya concatenamos el valor de las variables y lo que nos devuelva el método POW. Entonces me dice 2 a la 3 igual que 8. Perfecto. Sigamos por acá. Si quiero, por ejemplo, leer un valor y convertirlo a un doble, entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, entonces una entrada, las variables de tipo doble que necesito. En este caso, pues quiero calcular la raíz cuadrada de un número que me ingrese el usuario. Entonces, esta variable número, pues para convertir el número que se ingrese, y pues raíz, pues para calcular la raíz cuadrada. ¿Qué vamos a hacer entonces en este caso aquí? Entonces, a la variable de tipo string
siempre las entradas con show input dialog siempre son string. Entonces, a la variable de tipo string entrada le asigno show input dialog y le mando el mensajito. Entonces aparece este cuadrito aquí nuevamente aquí. Bien, el usuario ingresó el 2 aquí, le dio OK o le dio Enter y ese 2 quedó almacenado en la cadena entrada. Y después, ¿qué hacemos? A la variable número, que es de tipo doble, la voy a convertir, o le voy a asignar ahí la conversión de lo que tenga. De la clase doble, vamos a llamar al método parse doble y le mandamos la entrada. Entonces ya me quedó entrada como un valor de tipo doble. Ya lo puedo operar. En este caso, pues vamos a hacer simplemente pues lo que ya hemos hecho previamente, que es llamar al método SQRT de la clase matemática, le mandamos el número, nos calcula la raíz cuadrada y por pantalla, con el show message dialog, mostramos entonces este mensajito de acá. Igual pues como lo hemos hecho con el system anteriormente. Voy a copiar aquí y vengo acá. Entonces pongamos entre comentarios esta rutina de aquí para que no se ejecute. Problema de espacio aquí. Entonces tenemos aquí la declaración de las variables, la entrada y el mensaje de salida. Verifiquemos. Que me dice aquí ingrese un número, por ejemplo el 2, y le doy OK. Entonces ya después viene y me calcula la raíz cuadrada, me dice la raíz cuadrada de 2 es igual a 1.4142 y algo más. Bien, sigamos por acá. Voy a utilizar el show input dialog, pero pues para leer una variable, por ejemplo, de tipo string. Pues como les decía anteriormente, pues ya está string, no hay que hacerle nada, no hay que convertirlo a nada, ya quedó como string. Por ejemplo, en este caso aquí, entonces quiero que el usuario me ingrese el nombre. Entonces declaro una variable aquí llamada nombre, tipo string. A esa variable nombre le asigno que lo que me devuelva el método show input dialog. Y le mando el mensajito, ingrese su nombre, que aparecería eso. Y después quiero darle un mensaje de bienvenida. Entonces show message dialog null y le concateno pues aquí el nombre a todo el mensaje. Entonces ahí no necesitamos hacer ningún tipo de conversión. Vamos acá nuevamente y probamos este código. Voy a echar una sola línea. Verifiquemos. Entonces ingresa tu nombre. Entonces Adrián Lazo. Y me dice, hola Adrián Lazo, espero te encuentres bien. Ok. Y finalmente entonces tenemos, por ejemplo, cómo obtener un carácter de lo que se ha ingresado ahí en ese cuadro de diálogo del show input dialog. Entonces, estoy mostrando después como ejemplos de los tipos de variables más comunes que vamos a manejar. Obviamente, en la lectura recomendada de este tema, les voy a dar algunos ejemplos en internet donde se utilizan otros tipos de cuadros de diálogo para que ustedes pues también los puedan utilizar en sus aplicaciones. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Necesito antes que la persona me ingrese es un solo carácter. ¿Bien? Entonces voy a crear aquí pues, la variable de tipo string para la entrada y un char, carácter que es donde almacenar, pues vamos a convertir esa entrada a un char. Entonces, en este caso, pues no hay así pues como los valores numéricos, no hay parse.char, no. ¿Qué nos toca hacer entonces aquí? Utilizar un método especial de la clase string, que es el método charate. Este también lo hemos visto pues con la clase scanner. Entonces es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? A la hora del tipo de entrada le asignamos el show input dialog y le digo aquí introduzca un carácter. Entonces, supongamos que el usuario ingresó aquí la W y le dio OK. Entonces, esa W quedó en entrada. Y de ahí voy a coger solamente el primer carácter que tenga la cadena. Entonces, recuerden que las variables de tipo string se trabajan como si fueran una regla. Entonces, van como cajoncitos y en cada cajoncito se almacena una letra, un carácter de toda la cadena. Entonces, solamente voy a coger el primer carácter que tenga ese arreglo, por decirlo así. Y entonces este método charate me devuelve un char, que es lo que estamos almacenando aquí en la variable carácter. Y finalmente pues muestro por pantalla pues qué es lo que se pulsó. Entonces, miramos aquí y probamos esta rutina. Un solo renglón.
introduzca un carácter, la W o cualquiera, listo. Enter. El carácter pulsado fue W. Ok. Ok, muchachos, eso ha sido entonces todo por el momento. De aquí en adelante, en los siguientes ejemplos que vamos a trabajar en el curso, entonces vamos a utilizar ya es la parte pues gráfica de Java. Hasta la próxima.